La Semana de la Juventud se celebra cada mes de agosto desde hace 40 años. Lo que hoy se ha convertido en una cita ineludible de muchos nace dentro de un contexto social muy diferente del que hoy conocemos. En este pequeño resumen de la vida de la semana, vamos a escuchar a algunas personas que han impulsado esta fiesta. En el año 1976, Andrés Berriel era el alcalde de Tuineje. En aquel contexto político en el que acababa de morir Franco, las cosas empezaban a ser diferentes. Comenzábamos a tener algo más de libertad. Lo que hubo en la época que estuve de alcalde ya era una apertura bastante grande. Que se cuenta de que los carnavales, por ejemplo, de celebrarlo estando yo de alcalde, bajo mi responsabilidad, las mascaritas, la gente venía con su careta y el G del ayuntamiento con los dos guardias dentro, abría la puerta de atrás, enseñaba, se quitaba la careta, pum, y se volvía a volver la careta y entraba. O sea, eso fue, los bailes bajo la responsabilidad, porque no, estaban completamente prohibidos, pero hacíamos los bailes allí. Parte o mucha culpa de que la Semana de la Juventud exista es gracias a personas con inquietudes y muy activas culturalmente. Ese aperturismo, esa idiosincrasia de las personas de Gran Tarajal, pues era precisamente lo que ayudó a que surgieran precisamente. Pues esos profesores que vinieron también ayudaron mucho en la cuestión de la Semana de Juventud. Y después, bueno, un personaje que fue casi la iniciadora de todo esto, que era Charo Prada, la profesora. Debemos recordar que en las casas de los vecinos no había televisión, solo había un canal y a veces no se veía. Por supuesto, no había móvil y los chicos del pueblo se aburrían en verano. Así de sencillo. Y entonces, nada, estábamos con Amanay, con el teatro, con todo esto, éramos un grupo ya como muy constituido. A mí había gente que me llamaba la flautista Amelín porque iba siempre con un grupo de niños detrás, porque como siempre íbamos a comprar algo o a hacer algo y venían conmigo. Porque yo era la única que tenía carnet de identidad y podía firmar. Era la única responsable del asunto. Y entonces, ya ahora el verano y tal, vaya aburrimiento, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos unos bailes y sacamos dinero para el teatro y para seguir haciendo cosas y tal? Los dos primeros bailes que hicimos nos salieron bien y entonces decidimos seguir adelante y llamarle Semana de la Juventud, en la que se hacían todo, lo hacían todos los jóvenes. Este grupo de teatro, su unión y sus ganas de hacer fueron el germen de la semana. Hombre, Amanay fue el germen. Amanay fue el grupo que al estar ya como grupo constituido, eran amigos, compañeros de clase, se llevaban bien, habíamos hecho 2 obras de teatro. Funcionó y se creó la semana, pero no como semana que tuviera éxito en un futuro, ni mucho menos, ¿no? Sencillamente era, vamos a hacer la fiesta del año pasado. Me imagino que fue así, ¿no? Se hizo un programa, se empezó con un grupo con una serie de actividades, que bien podría ser las verbenas. Nos pareció poco las verbenas y dijimos, bueno, pues vamos a organizar algún acto más. Hicimos el famoso Día Especial, que se llama ahora, me parece que se llama Día Especial, en aquella época no me acuerdo cómo se llamaba, y hicimos un par de actuaciones deportivas y tal, ¿no? Así fue como empezó, pero lo bonito de aquello es que no era solo la parte lúdica, sino que hacíamos a partir de la siguiente semana, que fue la segunda, que ya fueron 15 días prácticamente, decíamos una semana, pero empezó a ser 15 días, se empezaron a organizar, aparte de los actos lúdicos, como decía, actos deportivos, se empezaron a hacer también conferencias, traíamos gente a dar alguna charla de temas interesantes de la época y poco a poco fue creciendo. Durante los primeros años de creación de la Semana de la Juventud, este grupo de jóvenes lideró la fiesta que año tras año se convertía en algo más grande. En los 80, otros jóvenes empezaron a colaborar con la Semana de la Juventud, una semana que giraba en torno a los deportes, la música y la cultura en general, y que se cimentaba en... La participación y el compañerismo era casi la base de la semana, porque
al haber tanto trabajo que realizar para hacer cualquier evento, como me acuerdo cuando trajimos grupos como los Bofiones, que eran grupos muy grandes, muy numerosos, y para darle alojamiento y comida a toda esa gente, pues teníamos que pedir las camas que tenían los clubes de lucha, que eran literas, y además teníamos que llevar de las casas nuestras las sábanas, las almohadas, atender a toda esa gente, ir por la noche, por ejemplo, al acto que hacían, luego barrer la plaza a las 5 o las 6 de la mañana, recoger todo. A las 11 de la mañana ya estábamos en planta otra vez para hacerles la comida a tanta gente. Desde un principio, los organizadores y colaboradores de la Semana de la Juventud tenían claro que debían hacer una fiesta para el pueblo y basada en los gustos de la gente del pueblo. Durante algunos de los años, Antonio Delgado fue el encargado del deporte. Yo creo que no fue una cosa de qué hacemos, sino vamos a hacer lo que nos gusta. Y como todo el mundo aquí practicamos algún deporte, porque jugamos al fútbol, pues teníamos claro que nos pegamos 4 o 5 horas todos los días en la playa jugando al fútbol, pues lo más normal era hacer unos equipos de fútbol. Y luego estaban los equipos como por zonas, ¿no? Cada uno tenía los del Tiki por un lado, los del barrio no sé qué, había unos de Trasalejo, los Mena, me acuerdo yo que una familia que venía a ver en Alto los años que así hizo su equipo. Y cada uno se organizaba un poco, bien por barrio, bien por grupo de amigos. Pero no era qué hacemos, sino hacíamos lo que les gustaba, nos gustaba. Y como a ti te gustaba el truco, pues tú te encargabas del truco. A mí me gustaba el fútbol y yo me encargaba del fútbol. Todo se organizaba en reuniones semanales donde cada uno se ocupaba de una parte del programa. No solo se trataba de organizar algo para el pueblo, también los mismos organizadores participaban en los actos con la única intención de pasarlo bien. Y en las reuniones semanales, para ver cómo iban las cosas, venían y nos comentaban. Y claro, de repente te decían, necesitamos 2 días. Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Lunes y martes? No, lunes y miércoles. Bueno, entonces el martes ponemos el día infantil, vale. Organizar y participar, no solamente participamos en lo que es el evento, sino también participábamos en la parte deportiva también, que creamos equipos también en la Semana de la Juventud. Teníamos un equipo de baloncesto, otro de púlpito sala. Bueno, al fin participamos en todo. Nosotros íbamos a divertirnos, vaya. El concepto nuestro era divertirnos, organizar y que la gente también participara y se divirtiera, ¿entiendes? Sin duda, la colaboración de los comercios del municipio era indispensable. Cada acto era apoyado de una manera u otra con la aportación de algún comercio, ya sea económica o con material. Todo se conseguía a través de los comercios del municipio, ¿no? Pedíamos los trofeos, nos regalaba, o en un comercio nos regalaba un trofeo y así, cuando conseguíamos, eran nada más que trofeos simbólicos más bien, ¿no? Una vez cogí el listín de teléfono, me fui a las páginas amarillas y se un trofeo como un tapado, porque mandé, yo qué sé, 100 cartas. Y de esas 100 cartas me contestaron 50 y cada uno me daba un trofeito o me daba alguna cosita. La gente participaba pagando la publicidad de esas chapas. Entonces los pintábamos a mano nosotros y con eso recaudábamos fondos, aparte luego de las verbenas, ventorrillos, rifas. Otro aspecto importante de los participantes en la semana ha sido su ingenio para recaudar y seguir invirtiendo para que la fiesta pudiera continuar, unas veces bien y otras veces menos bien. Uno fue en Gran Tarajal, delante de la casa parroquial, delante de la casa del cura. Y ahí no nos fue mal, ahí montamos un puesto de perritos calientes y la gente respondió y hicimos dinero. Pero en la fiesta de la Peña estuvimos allí 1 día y medio y no sacamos ni para los gastos. Y allí hicimos una obra de teatro que fue un disparate haberla hecho en medio de la fiesta de la Peña, aquello no pegaba demasiado y entraron 3 personas. La música forma parte de la historia de la semana. En ella hemos visto cómo los gustos musicales han variado con el paso de los años. Hay que decir que la semana sirvió como escaparate para los grupos musicales del pueblo, que dada su naturaleza social y participativa, nos han surtido de espectáculos durante los 40 años. Pues con Pucho López, con la llegada de Pucho López a Fuerteventura y lo que tuvo alrededor, los Palmera, el Eructo del Bisonte y todo Taller Canario de la Canción con Pedro
Pedro Guerra, pues Cataiza la niña guanche, en fin, en esa época en donde todo ese cantar folk entraba tanto, aquella semana que estaba organizada por conciertos, digamos musicalmente, conciertos de rock, conciertos de folk, conciertos de salsa, tremendos conciertos de salsa. La Conga Way, que era un grupo de salsa guiado por Guillermo. Es decir, habían aquí unos antecedentes extraordinarios, no es que no lo hemos creado en lo que hemos venido. Lo que habíamos venido en aquella época, lo que hicimos fue potenciar más cosas, ¿no? Y nosotros pues formamos un grupo también que se llamó Jazz Tarajal, que comenzó en esa época y que también participamos de las primeras recitales. Te decía con eso que durante ese tiempo la Semana de la Juventud era una especie de mosaico de actividades y de exposiciones artísticas que en cierta medida le daba la singularidad que era la Semana de la Juventud con respecto a otros eventos veraniegos. Ya empezamos a tocar salsa pura con un cantante, un señor venezolano que vive por ahí, por debajo de nosotros, que se llama Leopoldo. Estuvo ahí, fue el matiz, lo que dio un vuelco al grupo, porque él cantaba salsa y entonces pues ya éramos salsa pura. Después ya hubo otro cambio, volvimos al Latin Jazz y ya con otra onda distinta, temas propios. Teníamos una cantante que es Cristina Moreno, que trabaja en fisioterapia y ella fue la cantante, digamos, de la última etapa de Relate. Y en todas esas etapas siempre estuvimos vinculados a la Semana de la Juventud. Bueno, en el año 87 nació Faro Roto, un grupo que estaba muy implantado en la sociedad de Galtrajal de aquel momento. Desde el año 87 al año 91, Faro Roto participó activamente en la Semana de la Juventud. Fue sin duda una novedad porque Galtrajal siempre ha sido y había sido hasta esa época un pueblo donde siempre se había inspirado a la gente en la música salsa, en la música tropical, en las orquestas y demás. Y de repente un grupo de niños, porque éramos niños con 16 años en ese entonces, formamos un grupo de rock que empezó a sonar en la Semana de la Juventud. Es decir, decir Faro Roto y decir Semana de la Juventud es exactamente lo mismo. Fueron unos años, bueno, que yo recuerdo con una nostalgia y un sentimiento enorme porque éramos capaces de, en el ámbito local, con un grupo local, de, a través de la Semana de la Juventud, montar conciertos en la Plaza de la Candelaria en aquel entonces, que eran referentes en Fuerteventura y en el resto de Canarias. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de compartir en aquel momento escenario con grupos como Krul, Prana, Sináfrica, que sin duda eran los grandes referentes a nivel del archipiélago. Si te veían aquí podías ir a hacer actuaciones en otras islas, porque antes traían críticos y recuerdo años que estaban muy bien y eso te daba la posibilidad de tocar en otros lados. Y siempre tocar con grupos conocidos. Y tocar con grupos conocidos, que vinieran aquí. Y siempre conocíamos gente, porque hacíamos un concierto, que era la manera más fácil de poder tocar nosotros también. Y eso ahí quedaba. Poníamos eso, montábamos escenarios, chiringuitos, hacíamos todo nosotros. Y así pues podíamos tocar y eso fue que yo, el recuerdo que tengo son conciertos y conciertos. No me acuerdo de 3 semanas de juventud. Fútbol playa, juegos de playa, cucaña, la natación o el vóley son algunos de los deportes que han pasado y pasan por la semana. La gente se apuntaba, íbamos ese día a la cucaña, los Rodríguez siempre ayudaban, o Pedro de Trasgoro poniendo con la grúa para poner la cucaña, pero la cucaña era no para arriba, si la cucaña era desde la punta del muelle o desde el muelle hacia adelante, entonces la gente tenía que caminar encima hasta llegar al pañuelo, pues se apuntaban tropecientos. Y los talegazos eran algo, era lo que iba la gente a ver, ¿no? Nadie iba a ver al que cogía la cucaña, que siempre la cogía Juan Manuel Enlica o uno de estos pequeñillos. Había el día especial, hacíamos la presentación del equipo de esas mujeres. Y entre ellos estaba Berti, ¿no? Y hacíamos la presentación del equipo de voleibol, se llamaba Las Amigas de Sánchez Llover. Y salían todas ellas ahí desfilando en el escenario y era todo un espectáculo. Lo del fútbol, eso lo hacía yo. Eso era yo la que decía, sobre todo Pepita la peluquera, que es una excelente persona para estas cosas, siempre estaba pendiente. Ay, pues sí, Berti. Y Pepita se lo comunicaba a otra y así. Pero mientras que no haya una persona que ponga, vamos a decir, la primera piedra, no se hace nada. Pero desde que tú te dices lo vamos a hacer, todo el mundo quiere.
porque la gente, todo el mundo en el pueblo, todas quieren hacer algo. Mira Maruca Rodríguez, no la vi, ahí está, con unos pompones de esos, animando al equipo, y se volvía loca y se alegraba y se reía y nos reíamos. Yo no me acuerdo, pero yo creo que yo me meé en la playa más de 20 veces. La participación de cualquier vecino siempre es importante, y en este sentido, la escala Nifi y la danza forman parte de la semana. Cuando nos caracterizamos, que antes era un acto que tenía mucho auge, era para las escalas Nifi. Las escalas Nifi que hacíamos hoy eran muy buenas y la gente se caracterizaba, los que nos disfrazamos de grupos de rock o de grupos de salsa, la gente se vestía muy bien y se lo tomaba muy a pecho. En la plaza de la Candelaria, con Estrella López, haciendo de Azúcar Moreno. Después empecé en el recinto hasta el año pasado que hice la última, porque a ellos siempre de Rocío Dúrcal. Creó una base de escuelas de danza, de grupos de baile, que de alguna manera se iban vinculando a los actos de las fiestas y formaban gran parte de esos actos, o sea, eran los concursos de danza de las diferentes academias, las aperturas de las galas también las hacíamos, entonces desde entonces hasta ahora yo creo que se creó esa base y que gracias a Dios se ha seguido dando, me parece perfecto, ya hay más academias y la vida cultural del municipio en general se mantiene. La Semana de la Juventud no solo ha sido una fiesta que ocupa el tiempo de los jóvenes de nuestro pueblo. Esta semana que hoy conocemos forma parte importante de muchos movimientos culturales y sociales que han acompañado a Tuineje a lo largo de estos 40 años. Muchas inquietudes que se canalizaban pues en Tiempo Sur, se canalizaban en sociedades, se canalizaba a través de los equipos deportivos, ¿no? Que generaban de verdadera pasión, se canalizaba a través de la semana, se canalizaba a través de semanas culturales que organizaban desde los institutos, es decir, había ganas de hacer cosas, ¿no? Y la semana tan chica se quedó que se pasó a 15 días, ¿no? El nacimiento del colectivo Tiempo Sur también, que de luego se encargó algunos años de celebrar la Semana de la Juventud y que aglutinaba un montón de grupos y actividades de tipo musical y escénicas, como danza, teatro, grupos de todos los estilos también había. Y sí puede ser que ese carácter que tiene el pueblo de muy activo venga de esa época. Los cambios generacionales invitan a nuevas tendencias, tanto deportivas como musicales o culturales, pero con una continuación en los ejes principales. Esta continuidad fue uno de los motivos que otorgaron en 2013 el galardón de fiesta de interés turístico a la Semana de la Juventud, lo que conlleva un reconocimiento institucional no solo a nivel insular, sino a nivel regional. Para la gente que quisiera participar, que se metiera en la Semana de Juventud y tal, como comisión, hacíamos una convocatoria, lo sacábamos en prensa y demás, y a raíz de eso íbamos trabajando. Después nos reuníamos cada 15 días y ahí íbamos viendo, elegíamos las fechas, que normalmente siempre era la segunda quincena de agosto, y nos reuníamos cada 15 días hasta que llegaba el mes de julio. El mes de julio ya empezamos a reunirnos toda semana, 2 veces en semana. Por lo que ha significado, y ya consolidado 40 años después, ha significado de un pueblo que, entre otras muchas cosas, ha sido capaz de crear una semana que de la nada, de la participación colectiva, del entusiasmo, de la imaginación, de la broma, de meterse unos con otros, de hacer deporte, de hacer cultura, de hacer un montón de actividades, ha convertido la avenida, la playa, este entorno privilegiado que tiene Gran Tarajal en un lugar, en primer lugar, de encuentro de la gente que está aquí y de la gente que viene en verano, además de un espacio pues para las actividades, unas muy serias, otras un auténtico cachondeo, pero que han convertido este tiempo en una referencia del verano. El ingenio es una característica fundamental de la gente de Gran Tarajal. No solo hablamos de buscar nuevas formas de atraer la curiosidad de los vecinos, sino de atraer a toda la isla. Muchos son los ejemplos que podemos nombrar de la Semana de la Juventud. En esta edición se va a celebrar las terceras Cholimpiadas del mundo, un evento que aglutina risas y colaboración. Todo empezó como una carrera de yolas en la avenida contra el petróleo, no me acuerdo. Y de repente en esa misma conversación dijo que por qué no ampliarlo un poco más y salió el nombre de las Cholimpiadas.
Una tarde aburrido en la casa de él, aburrido pero al máximo, y yo dije lo de la carrera de Yola, él dio la idea de por qué no hacer un par de pruebas, y cuando ya estábamos empezando con las pruebas, se iluminó la bombilla y dijo, ¿por qué no yo limpiar? Y al final, pues mira. Estos 40 años dan para muchas anécdotas, musicales o deportivas, siempre, claro está, con el ingenio en una época y las ganas de cambio en otras, pero en definitiva, anécdotas que marcan el recuerdo de las personas que han pasado por la semana. Recuerdo que habíamos un grupo en la comisión, que algunos de ellos que voy a nombrar, como Juan Carlos el Chupi, el panadero, el pana, el Seto, Víctor Cuba, y a nosotros en esa semana nos tocó ir a buscar a los grupos al aeropuerto. Evidentemente nosotros estábamos en el concierto de rock en La Verbena y luego íbamos al aeropuerto a buscarlo. Tú imagínate la cara de los grupos cuando llegaban al aeropuerto, a Fuerteventura, y nos veían a todos nosotros sin camisa, la gafa de sol, de amanecida, así apoyados. Ustedes nos van a llevar a nosotros, ustedes, nosotros no vamos. Fue que antes no se le cobraba a las mujeres, se les dejaba entrar primero como para llamar a los hombres en las verbenas. Entonces nosotros fuimos los primeros que reivindicamos que la igualdad en ese aspecto. Empezamos a cobrarle a las mujeres y todo el mundo nos decía que era un disparate, que íbamos a cometer un grave error, que eso no se había hecho en ningún sitio y tal. El caso es que después de haberlo hecho por primera vez aquí, se empezó a hacer en toda la isla. La Semana de la Juventud de Gran Tarajal, después de 40 años, sigue siendo referente en las fiestas veraniegas de Canarias. De padres a hijos, se inculca la buena costumbre de la participación y la colaboración en la Semana de la Juventud. Era trabajo, pero también era diversión. Y era la forma de manifestar el ser joven y disfrutar de la vida compartiendo. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitirles a ellos. Que sí, que ahora son otros tiempos y ahora son otras formas de diversión, pero el espíritu de la juventud y de divertirte a través de la cultura debe ser el mismo. Mucho queda por decir de esta semana, por lo que no hemos contado y por lo que contaremos en un futuro. Lo que está claro es que hay algo en lo que coinciden todos los que pasan por la Semana de la Juventud, y es el orgullo. Y ha sido un evento impresionante y por eso estoy bastante orgulloso de haber participado en ella, ¿no? Pero yo creo que por ahí hemos pasado, si no el 100% de la juventud de Gran Tarajal, el 90%, porque todo el mundo hemos pasado por ahí, todo el mundo ha puesto su granito de arena hasta donde ha podido. Por lo tanto, orgulloso estoy de ello. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la Semana de la Juventud y de organizarla, y sobre todo estoy orgulloso de organizarla con la gente que la organicé, que para mí fueron unos amigos fundamentales y una gente muy buena y muy trabajadora. Se siente uno muy orgulloso y todos nos sentimos muy orgullosos de esa época y sobre todo de la trascendencia que ha tenido durante todos estos años. La verdad que sí, muy orgulloso. Era extraordinario, es decir, todo el mundo participaba de una forma u otra, o participando en la Semana de la Juventud, o como oyente, participando de las fiestas, de los actos culturales, de los actos musicales. Para mí una enorme satisfacción porque yo soy de Gran Tarajal, este es mi pueblo, y estoy orgulloso de haber participado en un pequeño granito de arena en la aportación que nosotros tuvimos. Para pensarlo y tenerlo en cuenta, fue gente con muchísima iniciativa, con muchísimas ganas, y que hicieron algo que mira, que ha trascendido. Es curioso que cosas mucho más importantes en aquel momento que le daban, esto sí, porque... y no llegó a tanto. Y aquí está la semana después de 40 años. Y larga vida, te lo doy.